Se le concede el uso de la palabra a la diputada Dulce María Sauri Riancho. 13 de enero de 2017. Alta tensión social y política en el marco del incremento de precios de las gasolinas que se había registrado a partir del 1 de enero de ese año. Comparecencia de los funcionarios del gobierno federal ante el pleno de la Comisión Permanente. Allá se desahogaron todas las preguntas e inquietudes casi por 4 horas, hasta que no quedó pregunta alguna por expresarse y por responder. Hoy, 15 de enero de 2019, las sillas vacías de los 4 funcionarios que habían sido citados a comparecer. Se habla de una emergencia madrugadora que hizo imposible que asistieran. Emergencia que, por cierto, el país está registrando desde el 27 de diciembre, cuando se dio inicio a esta situación. Emergencia, por cierto, que no impidió que acompañasen al presidente de la República en su conferencia matutina por casi 2 horas el día de hoy. Y, por cierto, enfatizo, acompañar, no hablar, no expresar, no plantear. Creo que se aquilata la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política y secretario de la tercera comisión de esta comisión permanente, Mario Delgado Carrillo. El expediente más sencillo hubiese sido simplemente unir su ausencia a la de los 4 funcionarios del Poder Ejecutivo Federal. Esto me alienta a que habrá una reconsideración y una verdadera comparecencia de los funcionarios del sector, para lo cual le pido al presidente de la comisión que turne oficialmente todas las preguntas aquí formuladas, para que en su intervención inicial respondan puntualmente cada uno de ellos, para que podamos hacer uso pleno del tiempo de ellos, de nosotros y sobre todo del tiempo del pueblo mexicano. De inicio quiero reiterar el firme y total apoyo del Grupo Parlamentario del PRI al combate del robo de combustibles, cualesquiera sea su forma. Sin embargo, la situación innegable de desabasto de gasolinas que asuela varios estados de la República tiene responsable el gobierno federal, que ha provocado el desabasto por una serie de errores producto de la inexperiencia y la incapacidad. Esto, aunque no guste escucharlo, poco o nada tiene que ver con el combate al robo de combustibles a través de la ordeña de ductos. Sería muy interesante para mí también tratar de entender cuál es la diferencia entre la ordeña, conocida coloquialmente como el huachicol, y el sabotaje. Hemos visto reiteradamente que el presidente de la República ha señalado el sabotaje de uno de los ductos más importantes, el de Tuxpan a Azcapotzalco, y sí quisiera saber si esa intencionalidad política que tiene el concepto sabotaje se asimila ahora a la ordeña de combustibles que desafortunadamente ha caracterizado a este importante ducto en los últimos años. Hace 12 años, al iniciar su mandato, el presidente Felipe Calderón decretó la guerra contra las bandas de narcotraficantes, poniendo a las Fuerzas Armadas al frente de ella. Años después se ha juzgado que la improvisación, la falta de planeación indispensable para enfrentar una amenaza de esa naturaleza estuvo en el corazón del fracaso de esta estrategia. En lenguaje popular, dio de palos al avispero y las avispas se dispersaron, pero no desaparecieron. Algo semejante sucede con la decisión presidencial de cerrar los ductos de transporte de gasolinas como una manera de combatir el huachicol. Entonces y ahora, la causa aparente legítima, y ahora como entonces, está presente el riesgo del fracaso, del engaño inconsciente o deliberado para tapar serios errores de planeación en el abasto de combustibles al país. A la Secretaría de Energía, entidad responsable de garantizar el abasto. 1.
¿Qué previsiones se tomaron antes de proceder a ordenar el cierre de ductos? Las TAR, es decir, las terminales de almacenamiento y reparto, ¿estaban llenas a toda su capacidad? ¿Se dio aviso con oportunidad a las navieras con entregas programadas de combustibles en los puertos receptores del Golfo de México y del Pacífico de esta determinación? No parece, por el importante número de buques fondeados. 2. La Secretaría de Energía, cabeza del sector, ¿planea cancelar en definitiva el transporte de gasolinas a través de ductos? ¿Se aplicará la misma estrategia para el transporte de combustóleo o el traslado de petróleo crudo de las plataformas marinas a las terminales terrestres? Al director de Pemex, ha quedado claro que el estrangulamiento de la descarga de gasolinas por el cierre de ductos se sumó la negativa para contratar suministro internacional en forma oportuna. Como 3/4 partes de las gasolinas provienen del extranjero, Estados Unidos principalmente, el efecto sobre el abasto es innegable. Es loable el propósito de disminuir, incluso anular las importaciones de gasolina, pero es imprudente y absurdo cancelarlas antes de haber asegurado el suministro nacional. Va en este sentido las preguntas. 1. De las 6 refinerías de territorio nacional, las que podrían suministrar al menos el 25% del consumo, ¿por qué está parada Salamanca? Por la falta de importación del MTBE, el aditivo para incrementar el octanaje de la gasolina sin plomo, y la paralización de la refinería de Salina Cruz es por la falta de importación de crudo ligero indispensable para mezclar con nuestro crudo pesado para producir gasolinas. 2. ¿Qué sucede con las otras 4 refinerías, Cadereyta, Tula, Madero y Mazatlán? 3. Sobre el transporte terrestre, ¿existe un número de autotanques suficiente para sustituir el transporte de gasolinas por ductos? Y escuchamos que se van a adquirir 5,000, si no estoy mal, pipas de 60,000 litros de capacidad, es decir, 3 veces más las pipas que normalmente cruzan el país, las carreteras del país. Se ha estimado el aumento colosal del nivel de riesgo de accidentes al transitar estos pesados vehículos cargados con 20,000 o más litros de combustible 24 horas, 7 días a la semana por las carreteras del país, atravesando poblaciones completas. No basta con que Canacar ponga a disposición los vehículos de sus asociados si estos no guardan las indispensables condiciones de seguridad para el transporte de materiales peligrosos como es la gasolina. 4. ¿En cuánto subirá el precio de la gasolina y el diésel para las familias mexicanas si la transportación por pipa es hasta 14 veces más cara que la transportación por ducto? ¿O será Pemex quien absorba este costo de transporte adicional, lastimando aún más las finanzas de la empresa? En todo caso, en su estimación oficial, ¿a cuánto asciende el aumento en el costo total de transporte al cerrar los ductos y transportar por pipas el diésel y las gasolinas? 5. Se ha estimado la utilización del transporte ferroviario para el traslado de combustibles, tal como lo está realizando empresas extranjeras hacia algunos estados del país, como San Luis Potosí. 6. Sobre los despidos de personal experimentado en las áreas de transportación, distribución y logística. ¿Cuántos funcionarios han sido desplazados o trasladados a partir del 1 de diciembre? Al secretario de Hacienda. El desabasto de combustibles en el centro del país, donde se concentran las entidades con mayor contribución al Producto Nacional y con mayor dinamismo económico, tiene consecuencias sobre el transporte de bienes, insumos industriales y alimentos. 1. ¿Tiene la Secretaría de Hacienda una estimación inicial del impacto de estas medidas? Sobre los contratos de compra de gasolinas al extranjero, ¿han sido firmados y actualizados debidamente? Tal parece que la elevación del precio internacional de petróleo crudo dará un respiro a las finanzas públicas mexicanas, pero no así a los consumidores, gracias al impuesto a las gasolinas. ¿Pero se han adquirido las coberturas necesarias para prever eventualidades en 2019? La situación actual obliga a entremezclar las preguntas que obedecen a las urgencias del desabasto de gasolinas con las que tienen que ver con la estrategia energética del país. La urgencia de combatir el robo de combustibles no puede justificar la improvisación por parte de las autoridades. Es un problema de voluntad política, sin duda, pero también de capacidad de articular una estrategia que le proporcione destino cierto a los sacrificios en comodidades que vive una parte importante del país. Con todo respeto, la estrategia del gobierno federal no se mira por ninguna parte.
La sabiduría popular expresada en los memes se pregunta cuándo se cancelará la distribución de la energía eléctrica para evitar los diablitos que huachicolean electricidad estimada en 25,000 millones de pesos. Por las respuestas, muchas gracias. Muchas gracias.